¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en el instante en que morimos? No la explicación científica, fría, técnica, sino lo que te sucede a ti, tu conciencia, tu identidad, todo aquello que sientes que es la esencia de tu yo. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que un hombre, nacido en el interior de Kentucky, a principios del siglo pasado, sin ninguna formación académica, logró describir con una precisión asombrosa lo que sucede después de la muerte? Décadas antes de que la ciencia siquiera considerara estas preguntas con seriedad, su nombre era Edgar Cayce, y él no solo hablaba sobre lo que viene después de la vida. Él vivía esas experiencias en un estado de trance profundo, en el que respondía a preguntas complejas como si estuviera leyendo un libro invisible, escrito en algún lugar entre este mundo y el otro. Personas enfermas, perdidas, angustiadas, venían de lejos para preguntar a Cayce cosas como ¿qué le pasó a mi hijo después de que murió? O ¿por qué nací con este dolor que nunca pasa? O incluso ¿existe realmente la reencarnación o es una invención humana? Y lo más impresionante es que él respondía: pero este video no es sobre la vida extraordinaria de Edgar Cayce. Es sobre 7 verdades ocultas que él reveló sobre la muerte, los espíritus, y lo que realmente está sucediendo tras bambalinas en esta existencia. Y necesito advertirte, estas verdades no son cómodas. Algunas de ellas contradicen todo lo que puedas haber aprendido en la infancia o en la religión. Otras resonarán como algo que siempre sentiste que era así, pero nunca pudiste explicar. La primera verdad es tan desconcertante que muchos simplemente se niegan a aceptarla. Nadie muere de verdad. Según Cayce, lo que llamamos muerte es solo un cambio de ambiente, como salir de una habitación oscura y entrar en otra, más amplia, con más luz. La conciencia no solo sobrevive, se expande, se recuerda, pero el detalle más curioso es lo que sucede inmediatamente después del último suspiro. Cayce describe que, justo después de la muerte física, el espíritu pasa por un momento de intensa lucidez, como si todo se aclarara de repente. La vida entera es revisada, pero no como una película, es sentida. Cada pensamiento, cada acto, cada palabra, pero no desde tu punto de vista, desde el punto de vista de los demás. Este proceso, llamado por Cayce evaluación vibracional, no es un juicio. No hay ángeles con balanzas o libros de registros. Eres tú contigo mismo. Sientes el impacto de tu vida en las vidas a tu alrededor. Y esa sensación, según él, es lo que define a dónde vas a continuación. No es castigo, es coherencia vibracional. Simplemente vas al lugar que más resuena con lo que te has convertido. Pero esto nos lleva a la segunda revelación, aún más perturbadora. Muchos muertos no saben que están muertos, especialmente aquellos que partieron de forma repentina, en accidentes, conflictos o enfermedades rápidas. Cayce decía que el espíritu, en esos casos, puede quedar atrapado en un tipo de estado intermedio, donde sigue intentando interactuar con el mundo físico, confuso, repitiendo rutinas, intentando llamar la atención, sin comprender que ya no pertenece a esa dimensión. De ahí provienen muchos de los relatos de apariciones y presencias inexplicables. Según Cayce, estas conciencias necesitan ayuda para entender lo que sucedió. Y es ahí donde entran los llamados guías espirituales, entidades más avanzadas que ayudan en este proceso de transición. Pero no siempre el espíritu escucha, y aquí entra la tercera revelación, que quizás te haga mirar diferente muchos de tus sueños. Los sueños son la forma más común de comunicación entre vivos y muertos. Durante el sueño, parte de nuestra conciencia se desprende de las ataduras del cuerpo físico. Cayce decía que es en ese estado que nos volvemos accesibles a lo que él llamaba el plano intermedio, donde circulan espíritus desencarnados y frecuentemente intentan contactar, a veces para pedir ayuda, otras veces para orientarnos. ¿Alguna vez te has sentido avisado por alguien en un sueño? ¿Alguna vez soñaste con alguien que ya partió, pero parecía demasiado real, como si realmente hubiera estado allí? Cayce afirmaba que esto no era coincidencia, era un encuentro.
Estos encuentros, según él, tienen un propósito, que nos lleva a la cuarta revelación. El alma no está aquí para ser salvada, sino para evolucionar. Kayse veía la vida no como una prueba, sino como una escuela, y no una escuela de correcto y equivocado, sino de aprendizaje profundo sobre el amor, la empatía y el dominio de las emociones. Reencarnamos, decía él, no por castigo, sino por elección. Volvemos para corregir patrones, experimentar nuevas perspectivas y, sobre todo, para aprender a amar de forma más amplia y consciente. Es por eso que para Kayse la muerte nunca era el fin. Era un intervalo. Y más que eso, una oportunidad de entender lo que se había aprendido y lo que aún falta por comprender. En una de sus lecturas más impactantes, dijo algo que aún resuena hasta hoy. Lo que no aprendes con amor volverá como dolor hasta que lo entiendas. Y aquí viene la quinta revelación, quizás la más desafiante para quien perdió a alguien recientemente. El dolor de la pérdida es real, pero la separación es ilusoria. Para Kayse, el vínculo entre dos almas no se rompe con la muerte, se transforma. El amor, siendo una de las fuerzas más elevadas del universo, crea puentes que atraviesan dimensiones. Es por eso que, incluso años después de la partida de alguien, aún sientes la presencia, la conexión, a veces incluso el olor, el recuerdo que llega de la nada. No es tu mente intentando llenar el vacío. Según Kayse, eso es real, es una respuesta. El alma que amaste sigue existiendo, evolucionando, y a veces observándote. Pero esta revelación abre espacio para algo aún más inquietante, porque si la separación es ilusoria, entonces las decisiones que tomamos aquí afectan lo que está allá. Kayse hablaba de que muchos espíritus quedan ligados a la tierra no por elección, sino por vínculos emocionales mal resueltos. El resentimiento, el apego, la culpa son como cadenas que impiden el paso. La muerte no borra las emociones, y esto nos lleva directamente a la sexta revelación. ¿Qué sucede realmente con los suicidas y por qué Kayse decía que el dolor emocional no muere con el cuerpo? La sexta revelación trata de un tema casi siempre evitado: el suicidio. Edgar Cayce fue cuestionado varias veces sobre el destino espiritual de aquellos que ponen fin a su propia vida. Y sus respuestas fueron consistentes, pero difíciles de aceptar a primera vista. Él no hablaba de infierno, castigo eterno o fuego del juicio, pero tampoco romantizaba el suicidio. Para Kayse, la conciencia que abandona el cuerpo voluntariamente entra en un estado de profunda desorientación, porque el dolor emocional que llevó a la decisión no desaparece con la muerte, sigue allí, con el alma. Según él, el suicidio no es el fin del dolor, es solo el intercambio de un dolor visible por otro, más sutil, más silencioso, pero igualmente intenso. El espíritu permanece ligado a la tierra por un tiempo indefinido, reviviendo constantemente el momento de la decisión, el impacto causado en los seres queridos, el vacío dejado atrás. No como castigo, sino como parte natural de la vibración que aquella alma estaba llevando en el momento de la partida. Kayse relató casos en que espíritus de suicidas regresaron en vidas futuras con desafíos emocionales profundos, como depresión, ansiedad crónica, sensación constante de vacío. No como castigo, sino como eco, un residuo energético que necesitaba ser comprendido, transformado y finalmente sanado. El alma no es rechazada, es acogida, pero es invitada a intentarlo de nuevo. La misión permanece. El aprendizaje necesita continuar. Lo más sorprendente es que Kayse decía que incluso en esos casos extremos hay una constante. Nunca estamos solos. Siempre hay entidades a nuestro alrededor intentando ayudarnos, guías espirituales, familiares desencarnados, conciencias elevadas, intentando mostrar salidas, incluso cuando el dolor parece insoportable. Y este punto se conecta directamente con la séptima revelación, que quizás sea la más esperanzadora de todas. Existen niveles en el mundo espiritual
y cada uno de nosotros ya se está preparando para habitar uno de ellos. Kaise describió el post-muerte como una especie de viaje entre esferas. Cada esfera representa un estado de conciencia, no un lugar físico. Son planos vibracionales, del más denso al más sutil, y el alma, al dejar el cuerpo, va naturalmente al nivel que más se alinea con su vibración interior. No importa lo que ella decía creer, la religión que seguía, el ritual que practicaba. Importa lo que ella se convirtió. Un espíritu tomado por el odio, el miedo o el apego excesivo, tiende a ligarse a planos más densos, cercanos a la tierra. En cambio, un alma que cultivó amor, gratitud y conciencia, tiende a ascender a esferas más sutiles, de aprendizaje avanzado. En estas esferas superiores, según Kaise, no existe forma física tal como la conocemos. La comunicación es telepática, instantánea. No hay tiempo, no hay idioma, hay intención pura. Y es allí donde se planean nuevas encarnaciones, se revisan vidas pasadas y se comprende el impacto de cada elección. Pero Kaise fue más allá. Afirmó que, aún en vida, ya comenzamos a alinearnos con esas esferas. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos más íntimos, todos ya nos están sintonizando con el plano que habitaremos después de la muerte. Es decir, el mundo espiritual no comienza cuando el corazón deja de latir. Ya está sucediendo ahora, y esta idea lo cambia todo, porque pone en nuestras manos la responsabilidad de nuestra evolución, no como una obligación impuesta, sino como una oportunidad gigantesca. En varias de sus lecturas, Kaise advertía que el conocimiento sobre la muerte no debería generar miedo ni obsesión, sino conciencia. La muerte para él era solo una transición de escenario. El verdadero drama, y también el verdadero milagro, sucede aquí, donde las emociones son crudas, las decisiones son reales y el tiempo es limitado. Aquí es donde elegimos perdonar o guardar rencor, ayudar o ignorar, despertar o seguir durmiendo. Y es por eso que comprender estas 7 revelaciones no es solo una cuestión de curiosidad espiritual, es un cambio de dirección, porque si Kaise está en lo cierto, y la cantidad de aciertos en sus lecturas médicas, históricas y espirituales impresiona hasta hoy, entonces la vida que estamos llevando ahora ya está moldeando lo que vamos a encontrar del otro lado. Piensa en algo. ¿Cuántas veces has tenido la sensación de déjà vu? Como si ya hubieras estado en un lugar, oído una frase, vivido una escena, pero sabías que no pudo haber sucedido en esta vida. Para Kaise, eso no es una ilusión de la mente, es memoria del alma, fragmentos de experiencias anteriores que aún tienen alguna lección pendiente. Y muchas de esas memorias se vuelven más activas justamente cuando estamos más cerca de la muerte, ya sea por la edad, por una enfermedad o por un duelo reciente. Por cierto, el duelo, para Kaise, era uno de los momentos más espiritualmente fértiles de la existencia humana, porque nos coloca ante la pregunta que la vida intenta esconder todo el tiempo. ¿Y si yo soy el próximo? No como amenaza, sino como invitación. Invitación para vivir de forma más lúcida, más verdadera, más conectada. Porque si la muerte no es el fin, y si la vida tiene continuidad, propósito y coherencia, entonces quizás deberíamos dar más valor a aquello que estamos sintiendo ahora, a los encuentros, a los conflictos, a las elecciones silenciosas que hacemos todos los días sin percibirlo. Y aquí va un detalle que pocos conocen. Kaise decía que entre las vidas, muchas almas eligen regresar no solo por necesidad propia, sino por amor a otras almas que aún están atrapadas en ciclos de dolor. Llamaba a esto misión de rescate. Un alma que ya podría permanecer en planos superiores elige descender, vivir desafíos, encarar la densidad de la materia para ayudar a alguien a despertar. Esto cambia completamente la idea de karma como castigo y nos hace pensar, ¿y si esa persona que más te hirió en realidad fue la que más te amó antes de nacer? Esta posibilidad
deconstruye todo lo que entendemos como justo o injusto. Kaise nos invita a ver la vida como un gran teatro donde cada papel tiene un motivo oculto, muchas veces imposible de entender con la mente humana, pero claro cuando es visto desde arriba, con los ojos del alma. Y ese es el verdadero llamado detrás de estas 7 revelaciones: dejar de vivir en automático, dejar de creer que somos víctimas de un destino ciego. Kaise decía que el alma tiene poder, y que cada pensamiento, cada elección, cada acto de amor, por pequeño que parezca, altera nuestra vibración, nuestro futuro e incluso nuestra trayectoria entre las esferas espirituales. Ahora vamos a analizar los casos más extraordinarios de lecturas de Edgar Cayce sobre el post-muerte, incluyendo relatos de personas que volvieron a la vida con recuerdos claros del otro lado, y cómo esas experiencias confirman, punto por punto, lo que Cayce ya había dicho décadas antes. Incluso un caso en especial que involucra a una niña pequeña y dejó a los escépticos sin palabras. Entre las miles de lecturas que Edgar Cayce realizó a lo largo de su vida, algunas se destacan no solo por el contenido, sino por el impacto que causaron en las personas involucradas y en aquellos que estudiaron los relatos años después. Uno de los casos más enigmáticos involucró a una niña de apenas 4 años, que comenzó a describir con detalles la vida de un hombre que había muerto décadas antes, en una ciudad donde ella nunca había estado. El nombre, la dirección, el trabajo, los nombres de los hijos, hasta la forma en que murió, todo correspondía exactamente a los registros históricos. Cuando los padres buscaron a Cayce, sin saber cómo lidiar con aquello, él explicó: esa alma había regresado para completar lo que no logró terminar, y la memoria vino con ella, parcialmente. Lo más desconcertante fue lo que sucedió meses después. La niña, al visitar aquella ciudad por primera vez, reconoció lugares y personas, y al encontrar la tumba del hombre que decía haber sido, quedó en silencio. Lloró, y nunca más habló sobre el asunto. Casos así, hoy estudiados por psiquiatras renombrados como Ian Stevenson y Jim Tucker, ya suman cientos alrededor del mundo. Pero Cayce ya hablaba sobre esto en la década de 1930, cuando el tema era tabú incluso entre espiritualistas. Él decía que, cuanto más joven la niña, más fina es la membrana entre las encarnaciones. Los primeros años de vida son como ventanas abiertas a otras existencias. Pero a medida que el cerebro se desarrolla y la nueva personalidad se solidifica, las memorias anteriores se borran, a menos que haya un motivo muy fuerte para permanecer activas. Y aquí está el detalle. Según Cayce, no todas las almas quieren recordar. Algunas piden olvidar, para poder vivir plenamente la nueva experiencia. Otras, por otro lado, necesitan recordar, porque el aprendizaje solo se completa cuando la conciencia reconoce el ciclo. Es por eso que en algunos casos de regresión espontánea o inducida, la persona logra no solo recordar vidas pasadas, sino también resolver bloqueos emocionales profundos que nada en este presente parecía explicar. Una mujer, por ejemplo, buscó a Cayce con un dolor crónico en el hombro que no cedía a ningún tratamiento. En trance, Cayce describió una vida anterior en la que ella había sido guerrera y había recibido una flecha exactamente en ese punto. La revelación para muchos parecería simbólica o exagerada, pero después de esa lectura y una sesión de regresión guiada, el dolor desapareció, sin medicación, sin cirugía. El cuerpo, decía Cayce, carga registros del alma, y lo que no fue curado en la conciencia se manifiesta en la carne. Esto nos obliga a revisar la forma en que entendemos enfermedades, traumas e incluso accidentes. Para Cayce, nada sucede por casualidad, pero tampoco sucede como castigo. El alma antes de nacer elige las pruebas, los cuerpos, las relaciones, todo con base en lo que necesita aprender. No significa que el sufrimiento sea deseado, significa que es comprendido, aceptado y usado como parte del crecimiento. En una de sus lecturas más conocidas,
Kaise fue cuestionado por un joven que había perdido a su madre de forma trágica en un accidente de coche. Él quería saber dónde estaba ella. Kaise, en trance, describió una esfera de luz dorada y dijo que la madre se había liberado del ciclo de reencarnaciones, que esa muerte, a pesar de parecer trágica, había sido la conclusión de un viaje. Ella había vivido todas las vidas necesarias y ahora era guía. La respuesta cambió completamente la forma en que el joven veía la pérdida. Y años después, él mismo relató haber sentido la presencia de su madre en momentos críticos, como una voz interna que orientaba, calmaba e incluso lo salvó de un accidente similar. Estos relatos son, como mínimo, provocadores. Y por más que sea imposible probar científicamente cada uno de ellos, el patrón se repite. Las personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, relatan casi siempre las mismas sensaciones: flotar por encima del cuerpo, verlo todo con claridad, sentir una paz indescriptible, encontrar seres queridos ya fallecidos y luego ser llamadas de vuelta, con la sensación de que aún no era el momento. Kaise describió exactamente ese proceso décadas antes de que estos relatos se popularizaran. Él afirmaba que en el momento de la muerte, el alma es recibida por guías que ayudan en la transición, y que en casos de experiencias cercanas a la muerte, este proceso es interrumpido a la mitad, como si fuera una simulación espiritual para preparar el alma para lo que vendría más tarde, y estas experiencias tienen un impacto profundo. Las personas que pasaron por SM generalmente cambian sus prioridades, pierden el miedo a la muerte y desarrollan una espiritualidad espontánea, aunque nunca hayan sido religiosas antes. Pero quizás el aspecto más sorprendente de las revelaciones de Kaise no radica en los relatos post-muerte, sino en la preparación para la muerte aún en vida. En varias lecturas, él advertía que los años finales de la vida son espiritualmente intensos, que aquello que llamamos envejecer no es un declive, sino una fase sagrada, un periodo en que el alma comienza a desprenderse de la materia poco a poco para facilitar la transición. Es por eso que muchos ancianos tienen sueños vívidos con personas ya fallecidas, por eso que ciertas intuiciones se vuelven más fuertes, y también por eso que en los últimos meses o días muchos relatan ver cosas que nadie más ve. Kaise decía que en esos momentos el velo entre los mundos se vuelve casi transparente, y que deberíamos honrar esas señales en lugar de medicarlas o ignorarlas. Él hablaba sobre la importancia de preparar el espíritu, tanto como el cuerpo, para la muerte. No como una despedida, sino como un paso, un nacimiento al revés. Y este punto quizás sea el más descuidado por nuestra cultura moderna. Nos preparamos para nacer, pero no nos preparamos para morir. Huimos del tema, como si hablar de ello fuera a traer desgracias, cuando en realidad, según Kaise, hablar de la muerte es hablar de la vida. Entender el fin es la única manera de dar sentido al medio, y aceptar la muerte, no como derrota, sino como parte del ciclo, es lo que da ligereza a la existencia. Ahora concluyamos este viaje observando los mayores aprendizajes que las 7 revelaciones de Kaise nos dejan a quienes aún estamos aquí, vivos, respirando, buscando sentido. Porque más importante que saber lo que viene después es entender qué hacer mientras estamos aquí. Si todo lo que Edgar Cayce dijo es verdad, o incluso si parte de ello lo es, entonces la vida es mucho más que una secuencia aleatoria de días, dolores y decisiones. Es un proceso estructurado, un viaje del alma, con principio, medio y continuación. Y esta percepción, por mística que parezca a primera vista, tiene implicaciones profundamente prácticas. Porque la pregunta que queda después de todo esto no es ¿qué va a pasar cuando yo muera? La pregunta real es ¿qué estoy haciendo con la vida que me ha sido dada? Según Cayce, todo lo que hacemos, sentimos y elegimos tiene peso espiritual, y no un peso moral como correcto o incorrecto, bueno o malo, sino un peso vibracional. Él decía, no es lo que crees lo que define a dónde vas, es lo que te conviertes. Es decir,
No sirve de nada profesar fe, seguir doctrinas o participar en rituales si, en el día a día, vives desconectado de tu esencia, de los demás y de tu misión. El alma reconoce coherencia, no discursos, y esto nos obliga a hacer una pausa y mirar nuestra vida ahora. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tus elecciones reflejan lo que te gustaría dejar como legado? Si tu viaje espiritual fuera registrado en un diario invisible, como Cayce describía, ¿estarías satisfecho con lo que se ha escrito hasta ahora? Esta pregunta, simple y directa, no es para crear culpa, es para despertar conciencia. Porque si hay algo que atraviesa todas las lecturas de Cayce, es la idea de que siempre es tiempo de volver a empezar. No importa lo que hiciste, lo que te equivocaste, lo que perdiste. El alma no es juzgada por caer, sino por negarse a levantarse. Cada acto de compasión, cada elección consciente, cada intento honesto de mejorar, cambia tu vibración. Y eso ya te pone en otra dirección. No necesitas ser perfecto, necesitas ser verdadero. Esto es lo que Cayce llamaba acertar la frecuencia, como una estación de radio que cuando se sintoniza correctamente, comienza a captar mensajes que antes parecían distantes o confusos. Es por eso que a medida que una persona comienza a vivir con más presencia, más propósito, más empatía, comienza a notar señales, coincidencias, sueños, intuiciones, contactos sutiles con lo que él llamaba los mensajeros del otro lado. Estos contactos no son privilegio de médiums o sensitivos, son accesibles a todos los que se alinean vibracionalmente con ellos. Pero para ello, Cayce decía, es necesario limpiar el canal. Y limpiar el canal significa sanar resentimientos, dejar de alimentarse de miedo, de ira, de juicio. Significa cuidar el cuerpo, la mente y sobre todo el corazón. El corazón, para Cayce, era el centro espiritual del ser, más que la mente. Y esto quizás explique por qué tantos relatos de experiencias cercanas a la muerte implican un cambio radical de valores. Las personas regresan diciendo que entendieron de repente que lo que importa no era lo que conquistaron, lo que acumularon o lo que mostraron a los demás. Importaba cómo trataron a las personas, cómo se miraron en el espejo, cómo amaron o dejaron de amar. Cayce solía decir que cada alma es responsable de cada otra alma que cruza su camino. Esta frase asusta a primera vista, pero encierra una verdad profunda. Nada es por casualidad. Cada encuentro, cada conflicto, cada relación difícil, es una pieza de un tablero mayor, un juego donde el objetivo no es vencer, sino despertar. Y despertar, en este contexto, significa recordar quién eres, de dónde vienes y qué viniste a hacer aquí. Cayce decía que todos nosotros cargamos un propósito espiritual, aunque la mente no lo comprenda claramente. A veces, ese propósito se manifiesta a través de un talento, otras veces a través de un dolor o de una pérdida, pero siempre está ahí, esperando que el alma asuma el timón. Y aquí está una de las revelaciones más transformadoras. No estás a la deriva, incluso cuando todo parece desmoronarse, incluso cuando hay silencio del otro lado. Cayce insistía en que cada alma tiene guías, protectores, seres de luz que acompañan su viaje, respetando su libre albedrío, pero siempre listos para intervenir cuando son llamados con sinceridad. Y este llamado no necesita hacerse con palabras. Puede ser un llanto solitario, un pensamiento de entrega, un gesto de fe en medio del caos. Muchos de los que vivieron experiencias espirituales relatan que, en su peor momento, sintieron una presencia inexplicable, un calor, una paz, una certeza de que había algo mayor. Cayce decía que ese algo mayor siempre está cerca. Lo que nos separa de él no es la distancia, es la distracción. La distracción con el ego, con el miedo, con las prisas. Vivimos como si fuéramos a durar para siempre, y solo despertamos cuando la muerte toca a alguien cercano. Pero quizás el verdadero regalo de estas 7 revelaciones sea exactamente ese,
Recordar ahora que todo esto es temporal, que cada respiración es una oportunidad de alinear el alma con aquello que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Kaiser respondería sin dudar: amar con conciencia. No un amor romántico, idealizado, sino el amor como fuerza activa, como práctica, como decisión diaria de mirar al otro y ver a un hermano de viaje. Este amor es lo que disuelve el miedo a la muerte, porque quien ama profundamente vive de forma tan presente que no teme el fin, pues sabe que el amor no termina. Este es el legado de Edgar Cayce, no solo como un médium o un profeta, sino como un espejo, un hombre sencillo que mostró lo que sucede cuando nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Él decía: el alma es eterna y está aquí para aprender a amar con libertad. Todo lo demás es escenario, así que si has llegado hasta aquí, quizás este mensaje no sea solo una curiosidad, quizás sea un llamado, un recordatorio de que la muerte no es el fin, de que nadie está realmente perdido, y de que el momento para empezar a cambiar la propia vibración es ahora. Si esto ha tenido sentido para ti, si algo dentro de ti despertó, te invito a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video con quien sabes que necesita escuchar esto. Porque en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: sentido, paz y la certeza de que nada, absolutamente nada, termina con la muerte.